Bienvenidos a las entrevistas de El Bichólogo, un lugar para conocer la biología desde dentro con sus protagonistas. Hola a todos, aquí estamos en otro episodio más de las entrevistas del Bichólogo y hoy también traigo a alguien muy especial. Suena un poco como atópico, ¿no? Pero es verdad que en este caso concreto a mi invitado lo sigo de hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando le conocí y vi su perfil dije ¡buah! Me explotó la cabeza, ¿no? Y ahora os lo presentaré, ¿no? Se trata de Eber Longas y él es infografista científico. Hola. Bienvenido, Eber, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Nacho. Gracias por tenerme por aquí. Me alegro, gracias a ti por venir, ¿eh? Nos ha costado un poquito ponernos de acuerdo, pero al final lo hemos conseguido. Y la verdad es que, como estaba diciendo, desde que te vi en LinkedIn y vi infografista científico, dije, ostras, qué nicho más chulo, qué poco explotado y el potencial que tiene. Aunque ya hablaremos un poquito. Como a alguien de todo se le ocurre especializarse en algo tan especialista. Sí, o sea, ¿no? Tan pequeño, ¿no? Me alucinó, ¿no? Porque además es que fue como, ostras, a mí me parece una genialidad, ¿no? Como, Dios, ¿por qué no se le ha ocurrido a más gente? Porque eres la primera persona a la que le he visto, por lo menos tal cual, ¿no? Infografista científico, ¿no? No ya infografista, sino infografista científico. Sí, yo cuando me puse ese calificativo, la verdad es que no lo había visto en ningún lado, pero bueno, lo tenía muy claro. Bueno, yo soy infografista y no quiero hacer infografías de otras cosas, así que científico, y ya está. Sí. Bueno, pues para hablar contigo, y vamos a hablar mucho, largo y tendido de infografía, pero sobre todo querría empezar desde el principio, ¿no? Tú eres licenciado en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra, ¿no? Y me gustaría pues, que me comentases un poquito por qué elegiste la carrera, ¿no? Y cómo hiciste para tener esas dos carreras, ¿no? Si la hiciste por separado, fue un doble título o cómo lo hiciste, ¿no? Bueno, yo hice Biología primero porque según creo yo, y seguramente compartes tú conmigo y muchos de los que nos escuchan, para mí es la carrera más bonita y más chula que puede haber. Vamos. Me parece que es es una maravilla de carrera. Siempre me ha gustado el campo, siempre me ha gustado los animales, las plantas y bueno, a pesar de que todo el mundo me decía que no me metiera allí, que es una carrera sin salidas y que bueno, pues que no iba a encontrar trabajo, al final no escuché a nadie y bueno, sí que escuché a los que decían que no había carreras con salidas, sino personas con salidas. Y la verdad es que tenían razón. Y yo creo que una persona está más motivada y va a tener más salidas si ha estudiado algo que le gusta y que le motiva, ¿no? Así que nada, hice Biología, que es lo que más me gustó, lo que más me apeteció. Y bueno, Bioquímica es un poco porque cuando estudié Biología descubrí una parte de la biología que no la tenía tan presente, que es pues la parte celular, molecular, genética y todo esto, ¿no? Que bueno, pues cuando profundizas en la carrera te das cuenta que también es muy interesante, muy bonita, y entonces decidí, cuando terminé la carrera de biología, complementar con la carrera de bioquímica, que por aquel entonces era una licenciatura de segundo ciclo, es decir, los primeros años eran comunes, por lo tanto ya los tenía hechos, solo tenía que hacer el segundo ciclo, que bueno, conseguí hacerlo todo en un año, un empacho de asignaturas, pero finalmente eran dos carreras, que bueno, me vino, no sé si bien o mal, pero bueno, yo me quedé tranquilo y lo hice. Y era una opción que por aquel entonces en mi promoción había mucha gente que hacía, ¿no? Porque era relativamente sencillo conseguir dos licenciaturas y bueno, pues piensas que a lo mejor te puede ayudar en tu carrera, no lo sé. No, yo creo que en tu caso sí que habrá funcionado, ¿no? Porque sí, seguramente sí. Sobre todo lo que aprendí me vino bien, sí. Además, yo creo que también hoy en día temas de biología molecular y bioquímica se hacen muchas infografías, ¿no? Sobre todo ahora con temas de cómo funcionan, pues lo que sea en el caso del coronavirus, ¿no? Que te habrás hartado de hacer cosas. Claro. Sí. De hecho, ahora mismo mis infografías hago de temas ambientales y así, pero sobre todo hago más de temas médicos, genéticos, de temas de medicamentos contra el cáncer o vacunas para el coronavirus. O sea que es verdad que voy más a la parte celular, médica y anatómica también, más que a la parte ambiental, ¿no? Pero bueno, también hago un poco de todo. O sea, todo lo que sea dentro de la biología me gusta hacer infografías de esos temas porque me apasiona.
No, yo la verdad que yo soy más de perfil de bichos, ¿no? De bichos grandes, pero la verdad es que el mundo celular y subcelular es impresionante, ¿no? Es como un universo dentro de nuestro universo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es verdad que es un campo apasionante, ¿no? Y la verdad que me parece una excelente opción coger esas dos carreras, esa doble titulación, sobre todo cuando te cuesta un añito más, ¿no? Claro, por un año valía la pena. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y me gustaría, y ya entrando en el tema de las infografías, ¿no? ¿Cómo pasas, ¿no? de hacer tu carrera a meterte a infografista, ¿no? Porque claro, todo el mundo piensa, bueno, pues, ¿qué hace un licenciado en biología o en bioquímica? Pues yo qué sé, pues, o te pones a investigar, o te hacen unas oposiciones y te vas a la clase en secundaria, o clases particulares, pero bueno, infografista, es que a mí todavía me Sí. sigue flipando. A ver, yo creo que muchas veces en las combinaciones raras, ¿no? De decir, pero ¿cómo tú te dedicas a estas dos cosas, ¿no? Yo creo que nacen un poco de las propias personas. Es decir, en mi caso, yo desde muy pequeño, cuando nos íbamos de vacaciones, yo no me llevaba juguetes. Me llevaba una carpeta con folios y un bolígrafo para dibujar. Entonces estaba todo el día dibujando. Era lo que me gustaba, era lo que me flipaba y a eso dedicaba horas y horas. Entonces, de ahí nace eso al final, ¿no? La infografía no son ilustraciones solamente, aunque utilizo ilustraciones, pero bueno, sí que es una parte visual en la que si te gusta dibujar, pues al final vas a dibujar un montón, ¿no? Entonces, de ahí viene. Entonces yo llegué a la carrera de biología, que es la que más me gustaba, con mi afición por dibujar de toda la vida, que no había pensado yo profesionalizarla ni nada. Y en la carrera, pues en algún seminario, en algún examen, en mis apuntes y tal, por todas partes utilizaba dibujos, ¿no? Era, bueno, ahora mismo no los enseñaría profesionalmente, pero utilizaba dibujos pues para entender cosas, hacía metáforas bueno, para aprender, para memorizar, para tomar apuntes, para todo, ¿no? Para explicar en alguna, pues teníamos que hablar frente a la clase y contar algo, pues yo utilizaba alguna ilustración para explicar cosas que se entendieran un poco mejor. Y entonces, bueno, pues vi, animado por la gente que me veía, que decía, joder, esto que haces es muy chulo. Entonces vi que igual sí que se podía combinar la biología que tanto me gustaba con la ilustración que también, ¿no? Con el dibujo. Así que, bueno, pues me puse a buscar opciones y encontré la infografía. No la infografía científica, que no como tal, no la he visto hasta que la he bautizado yo, ¿no? Sino la infografía, que en ese caso era la infografía en prensa. Entonces vi que la infografía era una manera de comunicar, de explicar cosas, que era otra cosa que también me gustaba. Yo me estaba planteando ser profesor, ¿no? Ser en un instituto, dar clases de biología, porque era algo que me gustaba. Y vi que era, joder, digo, qué combinación más bonita esta de hacer ilustraciones, explicar cosas y a lo mejor en un futuro puedo hacer que esas cosas que explico sean más de ciencia, ¿no? Al principio a lo mejor me va a tocar, como me tocó, ¿no? Pues hacer infografías de atentados, de partidos de fútbol y de elecciones, de muchas cosas que no eran lo mío, pero al final, ahora lo que estoy haciendo es eso, estoy combinando la biología con la ilustración y con esa parte didáctica que también me gusta, ¿no? Que es explicar cosas. Y, joder, dije, esto es que parece que lleva mi nombre esto, ¿no? Porque son temas que me atraen. Y al final es eso, ¿no? Yo creo que como un consejo como general, ¿no? Para gente que está pensando a qué dedicarse, hay que analizarlo, aquello que se te da bien o que te gusta o tus intereses, porque ahí surgen combinaciones que pueden ser muy, muy chulas y muy nuevas, ¿no? Porque al final las personas somos muy ricas y tenemos muchas facetas y tú conoces a una persona y la conoces por algo, pero luego resulta que te sorprende porque es que también es aficionada a otra cosa totalmente distinta. Pero eso, entonces las personas tenemos todas esos matices que tiene cada persona, si lo sabes aprovechar o si encuentras la manera de aprovecharlos profesionalmente, pues pueden salir cosas muy interesantes. Así que eso es algo que animo al que escucha para que analice lo que hace, si está en un momento así de ver qué hacer con su profesión, que analice aquello en lo que es bueno, porque de ahí pueden salir cosas muy, muy buenas y muy originales también. Me parece un consejo genial, ¿eh? Porque es verdad que hay, por ejemplo, en el caso de biología, ¿no? Hay muchísimos biólogos
sí, muchísimos bioquímicos, Ujú. pero biólogos y bioquímicos que les guste la ilustración no hay tantos, y que sean buenos menos todavía. Pero que encima no solo Claro. ilustren, sino que hagan infografía, pues yo te conozco a ti. Entonces, joder, Eso, estás ahí un nicho ahí potente, ¿no? O sea, creo que ahí hay, claro, como tú claro. dices, ¿no? Hay que explotar un poco y combinar lo que eres bueno con lo que has estudiado, ¿no? Y puedes crear cosas súper chulas. Y por Claro, cierto, yo también imagínate un era... biólogo que No, dime, perdona, no, dime. imagínate un biólogo que sea, que le guste explorar cuevas, ¿no? Porque es de deportes de aventura y todo esto, pues joder, pues a lo mejor de ahí, seguro, vamos, seguro que los hay. Ahora hay gente que se dedica a buscar fauna en lugares recónditos y en cuevas, ¿no? Pues al final es eso. Eso surge un poco de combinación de aficiones, de intereses y así. Decía que, por cierto, yo también era un poco como tú. Yo cuando iba de vacaciones, lo que le pedía a mis padres es que yo me llevaba algún libro y que me comprasen pues papel y lápiz, ¿no? Porque a mí también me gustaba muchísimo dibujar. Y la gente de Ya, limpieza de allí de la ya, universidad no lo sabía. se acordarán de mí y de las veces que habrán tenido que limpiar de las mesas algunos dibujitos que me ponía a hacer yo de bichos y demás. Pero bueno, yo no me dedicaba a ello y eso. Pero hablando de infografía, ¿no? Que ya nos hemos metido un poquito en el tema. Y yo creo que todo el mundo ha visto muchísimas infografías, ¿no? En medios, en prensa, en televisión. Pero ¿qué es realmente una infografía, ¿no? ¿Qué es lo que define una infografía y qué es lo que lo diferencia de una ilustración cualquiera, por ejemplo? Claro, a ver, mira, la ilustración y la infografía es verdad que son como dos áreas muy cercanas, ¿no? La ilustración científica y la infografía científica, ¿no? Pero, pero bueno, la infografía nace de la necesidad de explicar algo. Tienes que contar algo. Tienes que decir, bueno, tengo una información que la quiero transmitir, tengo que contarla. Entonces, bueno, la ilustración puede ser simplemente, quiero hacer una ilustración realista de un Milano real, como tienes ahí en esa imagen de fondo, ¿no? Y bueno, pues ya está, te sale realista y ya está, ¿no? Esa es la ilustración. Pero si haces una infografía sobre el Milano real, tienes que añadir más, tienes que estar contando cosas sobre él, tienes que explicar, a lo mejor tienes que poner esa ilustración, pero tendrás que explicar en qué te tienes que fijar para identificar un Milano real y diferenciarlo de un Milano negro, las manchas de las alas, el color que tiene en la cabeza, cómo tiene arquillada la cola, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues utilizaremos una ilustración del Milano real, pero le añadiremos información alrededor. Pero luego a lo mejor añadiremos un mapa de su distribución, de las migraciones, explicaremos cómo suele cazar, cuáles son sus presas, a lo mejor pondremos datos de población, de si está yendo a más, yendo a menos, seguramente. Y bueno, pues estaremos... Sí, dentro de esa infografía habrá ilustraciones del Milano, pero lo importante no es eso. Esas ilustraciones son una herramienta más. Lo mismo que hay un mapa, lo mismo que hay una gráfica, lo mismo que puede haber estadísticas o flechas o números, ¿vale? Se trata de transmitir una información de una manera visual. Entonces ahí nos complementamos, utilizamos textos también. Bueno, de eso va la infografía, de comunicar información, transmitirla de una manera visual. Y sí, utilizamos ilustración, claro, eso sin duda. Y a mí además me gustan especialmente las infografías que tienen mucha carga de ilustración. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De explicar. Y además en ciencia, y es que en ciencia se utilizan muchísimo. Te has hablado de, pues eso, de revistas, de prensa y tal, pero fíjate que todos los libros o los libros buenos de ciencia que hemos estudiado en la carrera, todos tienen figuras y infografías, ¿no? Yo tengo por aquí el Albers de biología molecular, que muchos lo habrán visto, y el Leninger de bioquímica, y están llenos de figuras que tienen ilustraciones, tienen textos, tienen esquemas, y es que eso sirve muchísimo. Yo creo que casi todo lo que conocemos en ciencia lo hemos accedido a ello a través de figuras y de ilustraciones y de infografías. Aunque no nos diéramos cuenta, no vemos la primera célula que vemos y nos explican las partes de la célula es con una ilustración con textos. Es que no es... Luego a lo mejor vemos en el microscopio una, ¿no? Pero antes hemos entendido lo que es mediante una infografía. Pues O sí, sea, la que verdad está presente en ciencia por todas partes.
hay infografías que a mí me flipan, ¿eh? Además me parecen auténticas delicias visuales, ¿no? Porque estás consumiendo información, pero de una forma muy visual, que no es lo típico del tochaco del paper que te ponen ahí, Astra, introducción, tal, y te ponen 2 o 3 figuras, sino que en una única figura puedes explicar, obviamente no a un nivel muy profundo, pero sí lo fundamental, ¿no? Y de una forma muy clara y muy fácil de consumir. Sobre todo en esta época en la que nuestra atención tiende ya a cero, no ya esos famosos 20 segundos, sino que ya prácticamente o nos capta en un momento o vas en diagonal siempre, ¿no? Entonces yo creo que la infografía es una herramienta súper guapa. Y luego me ha llamado también la atención eso que comentas, que bueno, que no tiene por qué ser tampoco como la ilustración científica algo meramente realista, ¿no? Y de hecho hace poco yo estoy suscrito a tu newsletter y si alguien no lo está, se lo recomiendo. Porque hablabas precisamente de una infografía que tuviste que hacer sobre la próstata. Y entonces me gustó mucho la historia, ¿no? En plan de que siempre que ves esas típicas imágenes del cuerpo humano, pues son bastante asquerosillas, mucha sangre, mucho rojo ahí, todo parece una carnicería. Y le comentabas tú que, bueno, pues que te felicitaron por la próstata tan bonita que dibujaste, ¿no? Y creo que está guay, ¿no? O sea, que diga, oye, pues puedes verlo de forma que no tiene por qué ser 100% realista, pero va a ser igualmente informativa, ¿no? Claro. Sí, yo con ese tema, sobre todo temas de anatomía humana, es que por dentro somos muy asquerosos, así te lo digo. Sí. El cuerpo humano es una maravilla de cómo está diseñado, de cómo está, cómo funciona todo tan bien, lo complejo que es. Pero luego lo miras y, joder, es que es muy rojo, brillante, con sangre. No apetece verlo, ¿no? Está hecho para verlo, habrá... Claro, está hecho para verlo, joder. Y, a ver, que yo entiendo que hay gente que sabe ver esas imágenes y sabe entender la maravilla que hay, y los médicos están acostumbrados, pero bueno, pues efectivamente yo cuando tenía que dibujar una próstata, pues no fui realista. Puedes ser realista en la forma o no. Puedes hacer una próstata, digamos, con formas geométricas que no son reales, o puedes hacer una ilustración con un estilo muy... O sea, que la forma sea muy realista, pero los colores no. Y eso es algo que yo siempre intento evitar, ¿no? Que hay mucha ilustración científica o libros de anatomía que es todo como si tuvieras una foto delante, y eso a mí no me, no me parece generalmente útil, ¿no? A ver, si es un libro para un cirujano, pues sí, pero si lo que quieres es comunicar al público, a los pacientes, pues no le dibujes una próstata con colores realistas porque va a pasar de página cuanto antes. Entonces, bueno, pues utilizo colores suaves, utilizaba en ese caso colores rosas, amarillos, azules claritos, y bueno, pues eso es que lo importante en la infografía es transmitir la información y que la información llegue, ¿no? Entonces, el hecho de que la ilustración tenga que ser realista, tal cual es, no es necesario en absoluto. Hombre, si de lo que hablamos es del ejemplo de antes, ¿no? Bueno, pues es que quiero saber cómo distinguir un ratonero de un milano. Bueno, pues entonces tendrá que ser realista, tendrá que corresponderse con lo que tú vas a ver luego a simple vista. Pero no. Para explicar cómo hacer una operación de próstata no necesitas verlo todo de una manera realista. De hecho, sería contraproducente porque entonces el 90% de la gente no lo va a leer. Te voy a preguntar más cosas, aprovechando que tengo a ti aquí sobre la infografía, antes de meternos ya en concreto cómo fuiste metido en ese mundo. Y una de las cosas que siempre me llama la atención cuando veo infografías es si vosotros los infografistas hacéis todo el diseño o también usáis imágenes, por ejemplo, libres de derechos o lo que sea, o vosotros hacéis todos y cada uno de los elementos gráficos que aparecen en la infografía. A ver, yo en mi caso todo lo hago yo. O sea, no. Joder, Lo habitual. No, lo habitual es eso, quiero decir, porque no. Eso es lo habitual, que tú. Además, no solo te encargas de la parte de ilustración visual y diseño, sino que también de qué escribir, qué contar y cómo contarlo, ¿no? O sea, yo en el proceso de trabajo de una infografía, yo lo que digo es, vale, venga, necesitas una infografía para explicar este nuevo fármaco, ¿no? Pues venga, ponme con alguien que sepa mucho de este fármaco, con el bioquímico o el médico o lo que sea que esté ahí dirigiendo el equipo, y yo le entrevisto. Y a lo mejor me pasan un paper o lo que sea y yo le entrevisto y le pregunto, ¿y cómo funciona este fármaco y cómo es el efecto que tiene, a qué receptor se une, en fin?
ese tipo de cosas, ¿no? Pregunto. Y cuando yo ya lo he entendido, digo, vale, pues ahora voy a plantear la infografía. Y yo redacto los textos, yo pienso el paso a paso que voy a... que voy a... cómo lo voy a relatar, ¿no? Con qué paso a paso. Pienso qué cosas incluir y qué cosas dejar fuera, con qué lo puedo comparar, si a lo mejor tengo que hacer una comparación, en fin. Es un trabajo como periodístico, que la infografía nació un poco en prensa y ahí es donde yo me he formado, por cierto. Y es un trabajo pues de periodista. Tú tienes una información y tienes que ver cómo contarla. Y cuando ya tienes todo estructurado y todo esto, pasas a la parte de ilustraciones, que yo lo dejo siempre para el final. Y las ilustraciones normalmente también las haces, ¿no? A ver, a veces en un trabajo, a lo mejor en equipo, pues yo he trabajado en El País y a lo mejor hacías una infografía entre varias personas, pues uno hacía el mapa, otro se hacía la ilustración, otro se encargaba de los textos. O bueno, en algún momento también he decidido, pues porque tenía tiempo, digo, mira, esta ilustración que me la haga un ilustrador o una ilustradora y yo me dedico a todo lo demás. Pero generalmente sí que es una tarea un poco global, ¿no? En la que te dedicas un poco a todo. Y es lo bueno, es la parte, a mí eso que me gusta mucho el participar en todos, ¿no? Primero en la parte científica de entender qué es esto, hablando con el experto, luego en la parte didáctica de cómo lo explico y luego en esa parte artística de hacer las ilustraciones y dejarlo bonito. Y claro, de ahí yo me pregunto, entonces, ¿cómo te has formado tú? Porque claro, una cosa es tu formación como biólogo y bioquímico, que bueno, te da pues digamos, las bases para entender casi cualquier cosa científica, ¿no? Por lo menos sabes cómo empezar a entenderla y a traducirla, que eso no es siempre tan obvio, el traducir a un lenguaje no científico, porque muchas veces estamos aquí acostumbrados a un montón de jerga y de palabrejas y a publicar en revistas científicas que nos olvidamos de que hay gente que no tiene esa formación, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿tú te has formado primero en ilustración? Porque claro, una cosa es que a ti se te dé bien dibujar y otra cosa es pues dibujar ya algo en plan profesional, ¿no? En temas como tú has comentado, que esto es muy periodístico, desde la investigación que haces hasta la forma en que lo cuentas, ¿no? Si también has tenido algún tipo de formación periodística, supongo que algo, por lo menos en El País y en estos otros medios en los que has estado, supongo que habrás aprendido. Y lo tercero es en temas de storytelling, ¿no? Porque claro, al final en una infografía lo que cuentas es una historia, la mayor parte de las veces, ¿no? Y entonces no es lo mismo presentar una cosa antes que después. Y de hecho, yo supongo que muchas infografías tienen incluso un recorrido, ¿no? Que es el que debe seguir el lector, el que la está viendo, ¿no? Para interpretarla correctamente, ¿no? ¿Cómo has conseguido tu formación en todo eso? Porque eso en la carrera de biología y bioquímica no se da. Te lo aseguro que no. Mira, ese último año de bioquímica, volviendo un poco a esa trayectoria, ¿no? Yo hice biología y en ese último año hice bioquímica. Y ahí ya le había echado el ojo yo a la infografía científica. Un profesor me dijo, mira, tienes que ir a periodismo, hablar con esta persona y que te expliques lo que es la infografía, que creo que te puede gustar, porque es explicar con cosas hechas por ordenador. No tenía muy claro lo que era, ¿eh? Pero yo creo que es algo de lo tuyo. Entonces fui para allá y vi que no era explicar con ordenador. El ordenador es una herramienta, pero que también lo puedes hacer a mano. Se trataba de explicar infografías e información gráfica, ¿no? Información visual. Entonces, bueno, ahí me enteré de lo que era y en ese último año de bioquímica cogí también asignaturas de periodismo, de diseño y de diseño periodístico y diseño y infografía, ¿no? Y ahí es donde, bueno, me enteré un poco de lo que era, cogí algo de formación, tampoco mucho porque fueron 3 asignaturas. Y sobre todo, pues vi que me quería dedicar a aquello y conocí al que luego fue mi jefe durante muchos años, que era el redactor jefe de infografía en El País, que era el profesor de la asignatura de infografía. Y nada, yo hice la asignatura aquella que muchos se la cogían porque era una María y yo me la cogí porque me flipó, vamos, o sea, y es que estaba encantado. Y cuando ya estaba acabando la asignatura le dije, oye, ¿cómo hay que currar? ¿Cómo se hace para trabajar en esto? Que yo me muero de ganas de trabajar en esto, que me encanta. Y entonces, bueno, pues me dijo las herramientas que tenía que aprender, ¿no? Adobe Illustrator, Photoshop y tal. Y me dice, lo mejor es empezar por unas prácticas, porque esto no se enseña a ningún lado. O sea, tú tienes has podido dar esta asignatura, pero no hay un máster, no hay
Entonces, lo mejor es unas prácticas. Dice, yo digo, pues, ¿y tú necesitas gente? Y dice, pues sí, yo este verano necesito gente, así que si quieres. Y porque era una cosa que los periodistas no solían pedir prácticas en infografía, no les gustaba, ¿no? Ellos querían escribir. Y bueno, pues yo pedí prácticas y me dieron unas prácticas en el país, así que bueno, me fui de Pamplona, cuando acabé la carrera, me fui de Pamplona a Madrid a hacer unas prácticas de 3 meses en el país y bueno, ahí es donde aprendí. O sea, ahí todo sobre periodismo, sobre storytelling y sobre ilustración lo fui aprendiendo ahí. Al principio no, al principio tienes mucho que aprender, ¿no? Entonces, al principio, pues yo hacía gráficas de economía, de números, tartas, evoluciones en bolsa y cosas de estas. Y luego ya vas metiéndote en los mapas, que son un poco más complejos, y luego ya empiezas a añadir ilustraciones, te corrigen mucho y tal. Y bueno, pues fue un aprendizaje profesional por narices, ¿no? Al principio hice esas prácticas y luego pues lo que hice fue seguir trabajando en eso. O sea, me hicieron colaborador un poco en el país, luego estuve en el mundo un tiempo, que necesitaban gente por aquel entonces, estaba en plena, había sido el 11S y estaba en plena guerra de Afganistán y todo esto y necesitaban gente y ahí estuve yo. Y aprendí un poco en los dos sitios, en el país y en el mundo, con gente. Si estás con buenas personas y estás atento, esto es un consejo que vale para cualquier área, ¿no? Yo podía haber trabajado con esas personas y podía no haberme enterado de nada, pero yo en el mundo, cada vez que terminaba una infografía, intentaba terminarla pronto, con tiempo, antes del cierre del periódico, porque en los periódicos va todo como muy rápido, si te descuidas, estás ya en la hora del cierre y mira, lo hayas hecho bien o mal, allá que va, ¿no? Pero yo intentaba terminarlo pronto para poder enseñárselo a un compañero y decirle, he hecho esta infografía, ¿qué te parece? Y cuando dudaban un poco les decía, tengo tiempo para hacer las correcciones o los cambios que te parezcan, así que háblala, no te cortes. Y joder, eso es oro. Lo que me pudieron enseñar aquellas personas haciendo eso, que había gente que no lo hacía, que estaba tan pez como yo, pero no lo hacía, ¿no? Hacía su infografía y se iba cuanto antes. Pero yo no, yo decía, yo ya la he hecho, pero seguro que este me tiene que decir algo, o esta otra, o este otro. Y con esos consejos, joder, pues vas puliendo, vas aprendiendo, vas mejorando. Y yo creo que esa es la mejor escuela, el poder aprender de profesionales. Pero para eso tienes que estar atento, tienes que escuchar y tienes que estar dispuesto a corregir aquello que te digan, ¿no? Siempre que estés de acuerdo, pero que tienes que estar abierto a las correcciones, porque si no, no sirve de mucho preguntar. Y ahí es donde aprendí, ¿no? Aprendí mucha ilustración en el mundo, que utilizaba más ilustración y periodismo y storytelling en ambos sitios. Y eso que comentabas de que las infografías tienen un orden, muchas veces tienen una manera de leerse, un orden de lectura, es verdad que hay algunas que no, hay algunas que se pueden leer por donde quieras, pero hay otras que sí que tienen un orden y en ciencia eso pasa mucho porque, bueno, pues en temas muy complejos hay que empezar por el principio para poder entender las cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes pensada una narración en la que vas a ir presentando esta célula, este virus y todo esto, no puedes permitir que una persona empiece por el punto número 4 porque entonces ya no se entera de nada. Tiene que empezar por el 1. Entonces ahí entra mucho el diseño, ¿no? Cómo diseñas eso para que los ojos del lector se vayan de una manera intuitiva al número 1 y luego siga leyendo todo sin perderse. Pues hay unos órdenes de lectura, hay un flujo de lectura, hay cosas que hace el ojo sí o sí, se va a la ilustración principal al principio. Solemos leer en Occidente de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y bueno, pues tienes que tener en cuenta todo ese tipo de cosas para organizar y maquetar una infografía de una manera que siga esas normas, que no vaya en contra de la intuición, para que todo el mundo la lea como tú quieres. Que si no es un desastre, claro. Es un mundo ahí complejo. Yo recuerdo infografías que a veces pues, simplemente como tú comentas, ¿no? Que vamos ahí como la infografía hace como una especie de curva y eso automáticamente el ojo lo va siguiendo, ¿no? Entonces por eso
Hay que tener en cuenta esos pequeños detalles, que no es simplemente hacer una ilustración bonita y poner el texto adecuado, sino que encima tienes que disponerlo en el orden y para que, claro, tú le puedes decir al lector, tienes que leer primero esto, esto y esto, ¿no? Tienes que hacerlo sin que se dé cuenta. Efectivamente, tienes que darle las pistas, ¿no? Sí. Hay veces que hay infografías que, yo me acuerdo en El País viendo algunas infografías que decía, un compañero mío decía, infografías que a lo mejor visualmente son súper bonitas, súper espectaculares, pero no sabías por dónde empezar. Y abruman. Y este compañero me decía, dices que para leer esta infografía me da la sensación de que me tengo que poner un casco de explorador y una linterna, ¿no? Porque es que me da la sensación de que tengo que... Y un machete para abrirme paso. O sea, no me lo han puesto fácil. Me da la sensación de que tengo que hacer un esfuerzo tan grande que paso de página, porque no me apetece. Entonces, bueno, hay que hacerlas atractivas, pero hay que hacerlas fáciles también de seguir, porque si no, bueno, pues la gente tiene muchas cosas que hacer, como para estar ahí 3 minutos decidiendo por dónde tiene que entrar, ¿no? Otra cosa que me ha gustado mucho de lo que has contado es primero el hecho de que esas clases de periodismo te apuntaste tú porque quisiste. O sea, me refiero que no tenían nada que ver con la carrera, sino que era tu inquietud y la seguiste, ¿no? Y que además eso te abrió la puerta a conocer al que fue tu jefe, ¿no? Sí. Y que además tuviste, pues, o sea, no solo estuviste con eso, sino que además aprovechaste el tiempo y tuviste la cara dura de decirle, oye, pues si tú necesitas gente, yo quiero hacerlo, me apunto, ¿no? Y que muchas veces es fundamental, pues eso, el aprovechar cada ocasión que tienes para hacer esos contactos, ¿no? Y ser proactivo y echarle cara a la vida, porque es que si no... Sin duda. Si tú no tienes... Sí, bueno, yo sé que eso tú en tu blog lo cuentas mucho, ¿no? La importancia de los contactos y, bueno, los contactos profesionales. O sea, que es que hay gente que le hablas de esto y dice, bueno, sí, o sea, buscar enchufes, ¿no? No, joder, no es eso. O sea, si tú no te presentas, nadie te va a conocer. Si tú no te pones delante, nadie te va a conocer. Si tú no dices, me flipa esta asignatura, yo quiero trabajar en esto, nadie te va a decir, ¿te flipa esta asignatura y quieres trabajar en esto? No, es que esto no va así. O sea, es que tú tienes que buscarte las oportunidades. Y las oportunidades muchas veces nacen de otras personas. Entonces, mira, yo en este ejemplo, ¿no? que he puesto, yo hice 3 asignaturas de periodismo. Una me la dio este profesor que fue luego mi jefe en El País. Las otras 2 me la dio otro profesor que luego fue director de comunicación en la Clínica Universidad de Navarra y que cuando necesitó explicar temas médicos complejos, dijo, yo tengo que hacer, esto necesito una infografía, pero es que necesito un infografista que sepa de temas médicos, porque si no, esto se lo doy a un periodista como yo, que soy periodista y no entiendo nada. Entonces, ¿a quién voy a llamar? A ver, ¿se acordaba de mí? Pues porque obviamente yo en clase había sido participativo, porque bueno, pues nos llevamos bien y le flipó mi tarantulada, ¿no? Le flipó que yo llegara y fuera biólogo y le pidiera permiso para apuntarme a esa asignatura porque me tenía que dar permiso, si no, no podía. y se acordó de mí y de ahí me salió otra oportunidad, de trabajar con la Clínica Universidad de Navarra, que he colaborado con ellos muchos años y he hecho montones de infografías médicas. Y fue porque me conocieron, no fue por enchufe, porque no es mi tío, ni es mi cuñado, ni nada de eso, sino fue porque mi perfil encajaba con eso, pero además me conocía. Porque si mi perfil encaja, pero no me conoce, no me puede coger. Es que eso es así. Y es fundamental el moverte y estar presente y presentarte a quien te tengas que presentar y echarle cara. Yo en ese caso no solamente tuve que ir a hablar con los profesores y pedirles permiso, y decir, oye, ¿me dejas matricularme en tu asignatura? Porque si no me das tu permiso, no me dejan. Aparte, tuve que hablar con el rector de periodismo para que me dejara. Y tuve que perseguirlo porque yo era un alumno que no... Quiero decir, no, él tenía muchas cosas que hacer. Y tuve que perseguirle hasta que al final pude hablar con él y me dijo, venga, va, sí. Y cuando ya me había dado permiso el rector, cambiaron de rector antes de poder matricularme en las asignaturas. Así que tuve que perseguir al otro. y no sabes la de horas que dediqué a eso, pero es que yo vi que esas asignaturas eran clave para mi futuro profesional porque me llamaban mucho la atención y moví el culo y pues gracias a eso estoy trabajando en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje de esto es que hagáis contactos, que es algo bueno, que no lo confunda nadie con buscar enchufes, sino con que te conozcan y con estar presente y con
y con que si alguien ve que eres la persona adecuada, pues te pueda tener en mente, porque si no te conoce no te va a tener en mente, y que luego cuando quieras algo lo busques y lo persigas, pues sin miedo a que nadie te diga qué pesado eres. Te dirán, ole ahí, que lo que quieres lo has conseguido y lo persigues. No te dirán qué pesado. Es muy distinto. Claro, porque pues, si alguien mira tu currículum, acabaste la carrera en el 2001 y en el 2001 empezaste a trabajar en el mundo, creo que fue, ¿no? Y entonces es como que dice la gente, oye, pues ya, este tío ha triunfado, este tío le ha venido todo rodado, no, joder, ha habido mucho trabajo, ha habido ahí ese perseguir a 2 rectores, el pedir permiso, el meterte en unas asignaturas de periodismo que no tienen nada que ver con biología, ¿no? Y esa actitud... Me costó. Claro, o sea, una actitud proactiva, decir, oye, yo quiero esto y lo voy a conseguir y voy a remover cielos y tierras, ¿no? Y precisamente esa actitud proactiva es la que hace que de todos los alumnos, no sé cuántos alumnos habría en la asignatura, pero seguro que eran unos cuantos, de todos esos alumnos, el profesor se acuerde de ti. Porque tú eres el que has participado, tú eres el que has estado allí, tú le has tenido que pedir permiso, cosa que los otros no. Entonces, al final, quieras que no, todo eso te hace que destaques, ¿no? Y si encima ven que vale, que tienes interés y demás, pues tienen que buscar a alguien, al final pues, ¿qué va a ocurrir? Como el de la clínica, claro. el que te busca a ti, ¿no? Que es el que conoce, que tiene la formación que necesita, el perfil que necesita y que eso, que está en su mente. Entonces yo creo que eso es. Eres como el paradigma, ¿no? de la importancia, ¿no? que tienen los contactos y esa actitud proactiva, ¿no? Y oye, ya que lo has comentado, que también, ya esto es también curiosidad personal, ¿qué herramientas usáis, ¿no? a la hora de hacer infografías, ¿no? Has comentado así un poco el Adobe Illustrator y tal, pero bueno, sí cuéntanos un poquito cómo sería tu flujo de trabajo, ¿no? A nivel de... Ya nos has comentado cómo creas esas infografías, ¿no? Un poco de tu paso a paso, pero ahora a nivel de herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que usas? ¿Cómo lo haces? Si empiezas en papel y luego pasas a digital, ¿lo haces todo en digital? Bueno, a veces el tema del papel lo suelo hacer cuando me atasco. O sea, que fíjate que es interesante cómo en papel a veces te desatascas, ¿no? Yo tengo un montón ya he entrevistado al experto y tengo unas cuantas ideas. Tengo claro 4 o 5 cosas que tengo que contar, ¿no? Tengo idea de cuál es el mensaje principal. Y hay veces que me atasco en cómo organizar aquello. Entonces, cuando no me atasco, voy directamente al ordenador. Pero cuando me atasco, saco un folio, varios folios, saco lápiz y empiezo a hacer garabatos y a hacer flechas y decir, bueno, pues esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí. Y normalmente me desatasco enseguida, porque yo soy muy digital, pero reconozco que el papel es buenísimo para pensar, ¿vale? El cerebro funciona de otra manera, se libera de las restricciones de las herramientas y para pensar es súper interesante el papel. Entonces, en esos momentos en los que me atasco, el papel me ayuda muchísimo. Pero luego, una vez que ya me he desatascado, o si no he estado atascado en ningún momento, me abro Adobe Illustrator. Illustrator es la herramienta en la que maqueto todas las infografías, ¿no? Es un programa vectorial en el que puedes colocar textos, puedes colocar ilustraciones vectoriales. Las ilustraciones vectoriales, para quien no lo sepa, pues son las ilustraciones, los logotipos son todos vectoriales, ¿no? Son dibujos de formas geométricas, de colores homogéneos y bueno, con mucha resolución. Por más que tú las amplíes, nunca se van a ver los píxeles porque las ilustraciones vectoriales tienen infinita resolución, ¿no? Y ahí es donde maqueto las infografías, por eso los textos los pongo ahí, porque siempre se van a ver bien. Y bueno, también se pueden hacer gráficas y tal. Y hay veces en las que cuando tengo que meter ilustraciones en las que ya los colores no van a ser homogéneos, sino que ya jugamos con luces y sombras, con manchas y todo esto más artístico, me voy a Adobe Photoshop, que bueno, pues junto con tengo una tableta digitalizadora de estas que escribes dibujas en la tableta y sale en la pantalla, ¿no? Y también se podría hacer con un iPad, pero bueno, yo lo hago así. Y bueno, pues ahí en Photoshop pues hago ilustraciones más manuales, más artísticas, con más luces, sombras y todo esto. Y esas dos son mis herramientas principales, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Hay alternativas, pero bueno, tampoco te las voy a decir todas, pero esas son las que yo uso. Y luego a veces cuando necesito una ilustración en 3D, ahí también hay centenares de programas, no sé si centenares, pero decenas seguro de programas en 3D. Yo utilizo 3D Studio Max y a veces para cosas orgánicas que requieren un poco
bueno, como se llama escultura digital, ¿no? Porque es como para hacer formas para modelar como si fuera arcilla, pues hay unos programas como ZBrush que, que es también con una tableta, pues tú vas modelando, vas poniendo manchas y arrugas y todo esto. Esos son, pero bueno, lo que más, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Yo, si alguien quiere meterse con esto de las infografías, que empiece por Adobe Illustrator, que ya con eso tiene bastante. Genial, genial, me parece. Pondremos los links aquí a estas herramientas para que la gente pueda cotillear. Sí, vale, perfecto. Y nada, bueno, pues la verdad es que a mí es que me parece flipante el mundo de las infografías, ¿no? Y bueno, vamos a meternos ya un poquito más en vereda, ¿no? Y ya hemos visto cómo tú en el mundo entraste. ¿Cómo llegaste al mundo? ¿A través de este profesor de las asignaturas de periodismo o eso fue en el país? Pues no me acuerdo. Eso fue en el país. En el país yo pude entrar a unas prácticas, que estuve 3 meses, y cuando se me estaba acabando hubo 2 aviones, se estrellaron contra las Torres Gemelas y entonces me prolongaron un mes más porque había mucho trabajo, ¿no? Pero acabé, después de esos 4 meses, acabé mi periodo de prácticas y coincidió que en ese último mes el país había fichado a un infografista del mundo, ¿vale? Eso suele pasar mucho, vamos, al final. Entonces, bueno, pues en el país necesitaban un infografista, cogieron a uno del mundo, se lo robaron, digamos, y como en los equipos de fútbol, y dijeron, ven para acá, y entonces yo a ese infografista lo conocí en el último mes que estuve en el país. Entonces, cuando yo terminaba en el país, que no había sitio para mí, aquel infografista me dice, oye, pues en el mundo hay un hueco, porque me acabo de ir. igual te interesa echar allí. Y yo, pues allá que voy. Y si quieres le hablo de ti al redactor jefe, le cuento pues lo que sabes hacer. Obviamente, yo tenía 4 meses de experiencia, no podía esperarse que fuese un infografista como él, ¿no? Pero como el que le acababan de robar. Pero bueno, me cogió como colaborador y colaborador es, es una figura que no estás contratado, no estás en plantilla, eres un autónomo, ¿no? Un freelance. Pero te pagan por pieza pero lo bueno es que yo estaba en la redacción. Me necesitaban para el trabajo diario porque tenía una persona al menos, esa persona que se acaba de ir. Y entonces yo estaba metido casi desde el principio, me metieron en el planillo de vacaciones todo. Cuando no estaba contratado ni nada, pero me decía, mira, es que, bueno, como más o menos estás funcionando, pues no te metemos a hacer noches ni fines de semana, pero sí que en el día de lunes a viernes te metemos en el planillo y para poder contar contigo. Y el poder estar en la redacción, pues para mí, como te contaba, ¿no? Fue estupendo el poder trabajar con esas personas, preguntarles y tal, y aprendí un montón. Y estuve 1 año y medio. Entonces, bueno, fue un poco esa mezcla de la oportunidad de justo se acaba de ir una persona, a esa persona la conozco y me abre un poco las puertas y también meterme y echarle morro, por supuesto, ir para allá, echarle morro, superar todos los miedos porque el estilo del mundo tenía mucha más ilustración que el del país y a mí eso me costaba, ¿no? Yo me hacía mis dibujos a mano, pero claro, ponerme con el ordenador y dibujar a un talibán lanzando un misil, pues joder, la primera vez que me tocó sufrí mucho. O sea, sufrí mucho. Pero mira, no me iba a echar para atrás. O sea, no iba a decir no sé hacer esto. Es que no, pues vale, venga, tú mándamelo. Y luego, pues las dificultades que tenía, decía uno, oye, échame un cable, ¿cómo harías esto? ¿Cómo harías esto? Y ya está. Y tiré para adelante. O sea, yo creo que hay que ser animado. Y nada, luego estuve en el mundo bastante tiempo hasta que, bueno, estuve también un tiempo hasta que dijeron que los colaboradores teníamos que trabajar desde casa. Y como eso a mí en aquel momento no me interesaba, me busqué trabajo, empecé a echar a muchos sitios y bueno, al final me contrataron en la Gaceta de los Negocios unos meses y luego me llamaron del país, que otra persona se fue y me dijeron, oye, es momento, ven para acá. Ahora sí. Pues nos ha gustado lo que has hecho y tal, ahora sí. Y entonces, bueno, ya estuve en el país, estuve 13 años de seguido. Aparte, pues ese primer... Bueno, en total he estado en Madrid, estuve entre unos y otros, entre el país, el mundo, otra vez el país, la Gaceta y tal, estuve 16 años. Que yo soy de Navarra y bueno, pues estuve ahí en Madrid a gusto hasta que ya me cansé. Pero bueno, 16 años en el país que me dieron para hacer muchas infografías de ciencia, o sea que
Claro, al principio sobre todo era eso, deportes, economía, internacional, política, pero luego, claro, te vas haciendo un hueco, ya vas teniendo cierta habilidad y dices, oye, ¿por qué no hacemos una infografía de cada uno de los Nobel de temas pues de química, de medicina? Joder, vamos a hacer una infografía de cada uno de esos Nobel explicando qué es lo que han descubierto. Ah, vale, ya pues llegan epidemias, pandemias y demás. Joder, vamos a explicar este virus. Entonces yo fui proponiendo temas y cada vez hacía más cosas de ciencia, que es lo que al final es para lo que yo me había metido en ese lío. ¿Recuerdas cuál fue tu primera infografía científica? Joder. Recuerdo la primera en la que participé muy, muy lateralmente. La primera infografía científica totalmente mía no la recuerdo ahora mismo. Tendría que buscarlo. Buena pregunta, Nacho. Pero sí que recuerdo la primera en la que participé. Porque la hizo principalmente un compañero, pero me la pasó para revisarla y yo añadí algunas cosas. Y fíjate lo que podía haber salido, porque estaban hablando de un murciélago y puso en un sitio que era una ave nocturna. O sea, imagínate, claro, yo cuando lo vi le dije, tío, que esto es un mamífero. Madre mía. Pero claro, él era un periodista, yo soy un periodista, esto es algún bicho que vuela, pues ya está, ¿no? Yo no mejoró. Y esa fue la primera infografía científica en la que metí mano, ¿no? Entonces, bueno, le libré de una fe de errores al día siguiente porque era verano y pues era el típico tema que salió porque era el verano, porque no había... Serpientes de verano la llamaban, ¿no? Es un tema que si no llega a ser por eso, pues no tendrían nada que poner en esa página. Y estábamos tan justos de gente que no lo habría revisado nadie. O sea, si no llegó a pillar yo aquello, habría salido. Tengo un muy buen recuerdo de esa infografía. Estas aves nocturnas. Y oye, ¿y cómo se ve desde tu perspectiva tu evolución desde tus primeras infografías a las que haces ahora? Bueno, si yo miro lo primero me da vergüenza. Sí, claro. Yo creo que es un resumen bastante claro, ¿no? A ver, también hay un cambio o sea, estamos hablando de 2001, ¿no? O sea, hace 20 años. Cuando yo empecé, pues las infografías en el país eran solo en papel. Eso de la web, pues había una web, pero ni siquiera la hacían la redacción del país, la hacían en otro edificio, la empresa de Prisa, y nada, no tenía nada que ver con el periódico. Entonces eran infografías solo en papel y en blanco y negro. O sea que, claro, imagínate lo que ha cambiado desde entonces, ¿no? Ahora, luego llegó el color, luego llegó lo digital, luego llegó lo interactivo, luego, en fin, incluso vídeos, animaciones, en fin, que ha cambiado mucho, ¿no? Pero ya estéticamente, luego también estaban mis limitaciones, ¿no? Estéticamente, obviamente, pues bueno, ya hacía lo que podía. Y no estaba mal, pero claro, ahora pues me exijo más, pues sé mucho más y bueno, pues el estilo de ilustración que yo tengo ahora pues es mucho más detallado, mucho más artístico. Siempre busco que, pues en el país muchas veces en el país o en el mundo muchas veces tenías que resolver y dices, a ver, esto dentro de 2 horas tiene que estar cerrado. Y estas 2 horas incluyen la investigación, la documentación, la corrección, la redacción de los textos. Entonces, la ilustración, pues bueno, va a ser rápida y ya está. No mala, pero rápida, va a ser sencilla. Entonces, ahora el tipo de proyectos que hago ya es distinto, ¿no? Las ilustraciones le dedico muchas horas y bueno, pues son más bonitas. Entonces, yo si miro atrás, pues realmente sí, me da vergüenza. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle tú a una infografía, una, digamos, normalita, lo que se considere normalita en el sector, no una de esas super macros? Bueno, es que eso cambia mucho, ¿no? Yo, como te digo, estuve en el país hasta 2017 y hace 4 años ya que lo dejé. Y entonces, ahí hay un antes y un después en el tipo de infografías que consideramos normalitas, ¿no? Para responder a tu pregunta. Entonces, antes, estando en el país, estando en empresa, pues claro, los tiempos no tienen nada que ver. O sea, hay veces que tienes que hacer una infografía en 1 hora o en 2 horas o en 4 horas y estas 4 personas porque es un atentado, ¿no? Pero bueno, es poco tiempo, pero por lo menos tienes un equipo de 4, 5 o 6 personas trabajando a la vez para hacer esa infografía. Entonces vas montando las piezas de uno y de otro. Venga, yo me encargo de los edificios, tú del coche bomba, tú del mapa, tú de la cronología de los últimos atentados a empresarios, yo qué sé, ¿no? Entonces vas montando todo.
Entonces, los tiempos en prensa son muy distintos. Eso es lo que tengas. Lo que tengas puede ser a veces 20 minutos para sacar un pequeño mapa de dónde está el volcán, que hay que sacarlo para la web ya, o puede ser más tiempo si es una cosa que tienes toda la tarde o todo el día, y a veces tienes especiales que estás una semana o 2 semanas o un mes haciéndolo, ¿no? Depende. Luego ya, en el momento que dejé el país, ya dejé el mundo de la prensa y ahora lo que hago es infografías para empresas de científicas, empresas biotecnológicas, de farmacología o clínicas o cosas así, ¿no? O sea, empresas del sector científico y sanitario que quieren explicar cosas, que dicen, a ver, yo hago una cosa que es muy chula, he descubierto esto, pero nadie lo entiende. Entonces, quiero explicarlo con una infografía. Entonces, esa es una fase muy distinta y ya son trabajos que son siempre largos. Siempre son, pues, de 3 semanas, un mes. Pues son, bueno, pues todo el mundo, pues eso, imagínate, has descubierto un tratamiento que activa el sistema inmune para que ataque un tumor, no vas a hacer una infografía de una tarde. No tiene sentido, ¿no? Entonces yo, el tipo de trabajos que hago ahora, pues eso, son de 3 semanas como mínimo, ¿vale? Y ahí pues incluye el hablar con el experto, leerme el paper, pasarle un primer boceto, revisarlo, que lo vea también los de marketing, en fin, es otro proceso muy distinto. Las ilustraciones, pues si tengo que estar una semana con las ilustraciones solamente, pues estoy una semana. Es otro... O sea, son como dos mundos, ¿no? El mundo de la prensa es el tiempo que tengas, porque es así, porque la actualidad manda, con la cosa de que a veces hay especiales y a veces puedes hacer ciertos especiales a los que dedicarles más tiempo, y luego el mundo de la empresa que es diferente. Yo por lo menos me lo tomo con más, bueno, pues con más calma para hacer cosas chulas, muy chulas siempre. Y hay cosas que en el país sabía hacer buenas ilustraciones, pero había veces que sacaba infografías que no me gustaban mucho, pues por la inmediatez y por la rapidez con la que las teníamos que hacer. Ahora no, ahora todo lo que hago me gusta, porque todo lo que hago me tomo el tiempo que haga falta. Es diferente. Claro, claro. Joder, es que fíjate, menudo cambio, ¿no? De tener una tarde como mucho y que diga, ¡guau! Tengo una tarde, a tener 3 semanas, un mes, ¿no? Antes de meternos ahora con Fundamentium, ¿no? Que es como tu marca personal ahora y como tú has comentado, que ahora te dedicas un poco a ser infografista científico por libre. Pero antes de eso quería también que nos comentases un poquito cómo o tu etapa como profesor. Has estado, si no me equivoco, como profesor en un seminario de comunicación en la Universidad de Navarra, y también como profesor asociado en la Pompeu Fabra, ¿no? En temas de comunicación. Bueno, y más. La verdad es que ahí tengo que actualizar mi perfil de LinkedIn porque he estado en más sitios, ¿no? O sea, he echado más seminarios, también he hecho cursos de infografía para empresas y ahora estoy en otro máster de comunicación de la Universidad de Vic. Y bueno, al final en todos la idea es un poco la misma, ¿eh? En todos hablo de infografía científica, obviamente, ¿no? Ese es en lo que yo soy bueno y es lo que puedo explicar. Y bueno, pues son diferentes lugares en los que me han llamado para explicar infografía, o bien a científicos que quieren comunicar mejor su ciencia, pues por ejemplo, ya sea en un paper, en un póster, en una presentación, pues al final tienes que hacer figuras. Entonces, hay veces que he hecho formaciones para que los científicos sepan hacer sus propias figuras o diseñar sus propios pósteres para comunicar lo que hacen, porque al final es una necesidad en ciencia el usar infografías, aunque muchos no sepan que se llaman infografías, saben que se llaman figuras o pósteres, son infografías. Y es una necesidad para el científico hacerlas más o menos bien. No digo que sean súper artísticas, pero por lo menos organizar bien la información, que se entienda, que esté bien estructurada, que se lea bien. Eso sí que es interesante. Entonces, a veces ha sido formaciones para eso, para que el científico pueda desenvolverse, y otras para másteres de comunicación científica en los que se enseña a profesionales a comunicar la ciencia, ¿no? Les enseñan a escribir, pero también les enseñan a hablar en televisión o en radio, les enseñan a traducir textos científicos que no hay quien entienda en textos que los pueda entender todo el mundo. Y bueno, pues una parte complementaria a esos másteres pues es unas clases de infografía científica. Que hay algunos que, bueno, simplemente conocen la herramienta y saben que la pueden utilizar y que pueden buscar un profesional de infografía, pero luego hay otros que les encanta y que luego aprenden a hacer sus propias infografías
para redes sociales o para complementar un artículo, ¿no? Pues a lo mejor nos hacen una doble página, pero después de una formación conmigo, pues saben cómo traducir un texto en imágenes para que se entiendan y para hacerlo más atractivo el tema en cuestión. Entonces sí, es una parte, la de la enseñanza que me gusta, siempre me ha gustado enseñar y bueno, pues al final pues me ha tocado explicar muchas veces, ¿no? La infografía. Y como decías al principio, pues sí, infografista científico es una etiqueta que me la puse yo porque lo tenía muy clara, aunque no la había oído, y me he dado cuenta que es una necesidad, efectivamente. O sea, con estas formaciones pues he visto mucha gente que decía, joder, es que yo esto lo hacía, pero lo hacía como podía. O sea, yo improvisaba, en fin, cometía muchos errores, algunos aciertos casi sin darme cuenta, pero pues mucha gente a la que le ha venido bien que yo les prepare un orden de trabajo, una manera de trabajar, que les explique los diferentes tipos de infografía, qué temas de diseño tienen que tener en cuenta para organizar la información y que se lea en orden, lo que hablábamos antes. Bueno, pues al final yo creo que es una necesidad. En ciencia, el tema es que la ciencia es muy difícil. La ciencia es muy compleja. Y aunque tú seas científico, aunque yo sea científico, hay muchas cosas de ciencia que no sabemos y cualquier cosa que leamos nos las tienen que explicar bien. Y la infografía ayuda mucho, tanto si quieres dirigirte al público general que no sabe de ciencia, como si te quieres dirigir a otro científico que no sabe de lo que tú estás estudiando y lo tiene que entender. Pues al final es una herramienta de comunicación y bueno, yo creo que facilita mucho las cosas en un mundo en el que, el de la ciencia, en el que la mayor parte de las cosas son muy difíciles de entender. La verdad es que sí, y yo creo que en el mundo científico, de hecho, cada vez es más común ver en revistas científicas lo que se llaman los abstracts estos visuales, ¿no? Que es como una pequeña infografía, ¿no? Los graphical abstracts. Sí. Exacto, que explica pues un poquito de lo que va el artículo, ¿no? Y yo creo que eso es una ayuda y que es algo que se está imponiendo porque como tú cuentas, es una necesidad, ¿no? La ciencia es muy compleja y ya no es cuestión de llegar a otros científicos, sino que tienes que llegar a todo el mundo, ¿no? Y que cada vez tenemos menos atención y antes el abstract, el titular, te leías el título del artículo. Si te gustaba, te leías el abstract, pero hay veces que ya el abstract te lo leías hasta en diagonal, entonces necesitas captar la atención, ¿no? Es que además hay mucha producción de artículos científicos, entonces tú tienes que ponerlo fácil. Yo, además del graphical abstract, que es que en algunas revistas ya te lo exigen, o sea, pásame un graphical abstract porque si no, no te lo publico. Pero luego aparte hay veces que hago infografías para, pues bueno, pues alguien, oye, que es que me han publicado un artículo en Science o en Lancet, ¿no? En The Lancet, que es, bueno, pues son revistas potentes y dice, oye, quiero que me hagas tú la infografía. Y yo siempre intento, a veces me cuesta porque va en contra de lo que el científico suele hacer, y digo, mira, vamos a intentar hacer una infografía grande de una página que si alguien se la lee, se queda con las dos ideas principales de tu artículo, que no necesita leer nada más. ¿Pero por qué? Que se lo lean. Y digo, se lo leerán si quieren, pero mucha gente no se lo va a leer. Entonces, mucha gente va a llegar, va a ver la infografía, le va a llamar la atención y se la va a leer y se va a pirar. Pero, joder, vamos a aprovechar. Y entonces, yo intento siempre que haya una infografía en la que expliquemos lo más interesante del artículo, la conclusión principal. No el cómo he llegado no el material y métodos, no, la conclusión principal. De una manera visual, de una manera chula y bueno, y grande. Sobre todo yo intento que esas infografías sean llamativas y sean bonitas, que tengan un buen tamaño. Entonces eso, tú estás hojeando una revista, ya sea el PDF o en papel, y ves una así grande, bonita, y te llama la atención, te paras, aunque no sea tu tema. Y si la infografía te lleva fácil, la puedes leer rápido y al leerla sacas 3 o 4 ideas, o 2 o 1. Eso que te llevas. Y a lo mejor si ves que es muy interesante y que es relevante para tu propia investigación o lo que sea, pues entonces te vas a guardar el paper completo y lo citarás. Pero es que hay muchas veces que me piden figuras y dicen, no, esto no lo expliques porque yo ya lo explico en el artículo. No. Espérate un momento. Que el artículo se lo leerá quien quiera leérselo, pero la figura se lo leerá a lo mejor otras personas. Es que vamos a explicar muy bien la figura y en el artículo tú te explicas de maravilla, pero en la figura vamos a explicarlo todo bien. No vamos a dar nada por hecho. Y bueno, a veces tengo que luchar ahí con lo que se suele hacer
pero luego al final quedan cosas muy, muy interesantes. Claro, además es que si tú pierdes ya a alguien que no le interesa el título o no le da suficientemente atención al título, ya lo pierdes. Si se va con por lo menos esas dos ideas como tú comentas, eso se lo llevas, ¿no? Porque el que se va a quiera leer el artículo se lo va a leer. Da igual, aunque sea un tontón. Sí. Entonces, pues ya está, lo que puedes aprovechar, ¿no? Y que se lleven esos 2-3 conceptillos básicos, yo creo que es fundamental. Y otro aspecto que también has comentado, que al final es verdad, los pósters típicos de los congresos, al final, aunque no lo pensemos, son infografías, son elementos visuales con texto. Lo que pasa es que la mayoría de las veces son tostones de texto con un par de imágenes, ¿no? Pero que es verdad que plantearlo como una infografía sería fantástico, ¿no? Como una buena infografía, ¿no? Porque al final, quieras que no, son infografías, aunque no lo pensemos. Claro. Mira, ahí hay... Yo en algunas de estas formaciones que citabas, yo lo primero que les he hecho ha sido enseñar, después de haber hablado de infografía y ponerles ejemplos y tal, digo, venga, ahora vamos con los pósters. Y les enseño plantillas de pósteres científicos que me he descargado por ahí. Pero a lo mejor de universidades cojonudas, o sea, plantillas que utiliza mucha gente, que se supone que son buenas y tal. Claro, les enseño esto y digo, ¿veis qué ladrillos? O sea, unos ladrillos que es poner todo un artículo científico en una sola página en grande. Ahí, y dices, tío, pero esto, vamos a ver, que un póster te lo lees de pie, en un sitio ruidoso, con más pósteres, con más gente. No me voy a tirar 20 minutos o 25, no sé cuántos, o media hora, leyendo con atención todas y cada una de las palabras que me has puesto. Es que no voy a hacerlo. Es que no lo hace nadie. Es imposible leerte un póster de 1000 palabras ahí de pie. Es que no puedes. Entonces digo, joder, esto no puede ser. Haz una infografía súper atractiva, clara, rigurosa, por supuesto que rigurosa, pensando en el público objetivo. No vas a pensar, si es un congreso todo de biólogos y todos están investigando sobre yo qué sé, sobre la fibromialgia, no sé qué, pues no lo expliques como si fuera para el público de la calle, ¿no? Ten en cuenta que son científicos, vale, pero hazlo fácil, hazlo atractivo. Destaca las 2 o 3 ideas de tu artículo. No hace falta que alguien se lea todo tu material y métodos justo ese día, el día del congreso. No lo va a hacer. Luego, joder, si el artículo es interesante, pues a lo mejor intentará descargárselo. Pues ponle un enlace o un código BIDI para que se descargue en el artículo completo, pero no pongas todo el artículo en el póster, que no va a valer de nada. Y la gente me dice, joder, pero es que ese tipo, entonces les enseño ejemplos, ¿no? De infografías, pósteres que son infografías. Y dice, joder, es que yo eso no lo he visto nunca, nadie lo hace. Joder, más motivo para hacerlo. es que ese no es el argumento para no hacerlo, ese es el argumento para hacerlo. Porque si tú presentas un póster que es una infografía atractiva, bonita, con poco texto, que se lee en 4 minutos y que además dices, lo lees a gusto, y todos los demás pósteres son ladrillos de texto, es que ese va a triunfar. Está claro. Entonces hazlo, sé diferente, desmárcate, atrévete y bueno, seguro que solo van a salir cosas buenas de ahí. Totalmente de acuerdo. Al final, yo he perpetrado algunos de esos pósters ladrillos y joder, es verdad, que es que luego nadie se los lee. O sea, y tú vas por allí y de hecho los que más te llaman la atención son pues los que son visualmente atractivos y despejados, que no son esos bloques de texto que hay algunos que es que ya lo ves y te echas para atrás, así como diciendo, no invadas mi espacio. Está todo ahí. Efectivamente, sin márgenes. Sí, es una cosa texto ahí. Quiero meter tanto que no dejo ni márgenes, ¿no? Joder, el margen es súper importante. Necesitas dejar un buen margen ahí. Claro, que respire. Sí, no, es verdad. Yo en los últimos que he hecho he intentado dejar tal más espacio, todavía me queda muy lejos de que sea una infografía, pero sí, bueno, voy intentando por ahí. Pues mira, la verdad es que me flipa todo esto de la comunicación científica a partir de o a través de infografías, ¿no? Me gustaría que me comentes cómo, cuando has ido pasando de un periódico a otro, ¿por qué pasas, ¿no? Me refiero, en algunos porque te llaman, otros porque lo dejas tú. ¿Qué es lo que te motiva a cambiar a otro sitio? En algunos casos simplemente la necesidad, en otros
Bueno, pues te cuento, en el país, esa primera temporada que estuve de becario, pues me fui porque no había sitio. Se acabó la beca y ya está. Entonces me busqué la vida y encontré en el mundo. Del mundo me fui cuando estuve, pues no sé, casi 2 años, y me fui porque nos dijeron que los colaboradores no podíamos estar en la redacción, porque pues, por temas legales y de seguros y de no sé qué historias, ¿no? Teníamos que trabajar desde casa. Entonces sí, bueno, pues me fui a casa, trabajé desde casa, pero me puse a buscar otra cosa porque eso no me interesaba. Porque no estaba yo en un periodo de aprendizaje en el que yo lo que necesitaba es estar con más gente. O lo que yo quería, vamos. Podía haberme apoltronado y poder haber dicho, bueno, pues venga, hago cosas desde casa, pero no quería. Entonces, bueno, me armé de un book con mis trabajos y mi currículum y me fui a todas las redacciones de todos los periódicos y revistas que me cogieron en la Gaceta de los Negocios, que por aquel entonces era un periódico, ahora como periódico ya cerrado, y hace mucho ya. Pero bueno, era un periódico económico que justo entonces se quería abrir a contar todo tipo de noticias y de todo tipo, vamos, y incluido temas científicos. Entonces me cogieron a mí, tenían infografistas, pero que hacían temas de economía y gráficas y datos y todo esto, y me cogieron a mí para hacer temas pues especiales de todo lo demás, ¿no? De lo que hace un periódico general. Y ahí estuve un tiempo y luego el siguiente movimiento que hice fue ir al país, pero porque en el país me llamaron. Ahí sí que dijeron, oye, tengo un hueco, ¿te vienes? Y yo, pues sí. Ahí, hombre, era mejor estar en el país que en la Gaceta, me pagaban más y iba a aprender más, ¿no? Y nada, ese fue el siguiente movimiento. Y luego el siguiente movimiento ya, después de estar 13 años seguidos, ahí llegué al país y estuve 13 años. Y bueno, el siguiente movimiento fue porque quise pasar a ser infografista independiente porque yo quería hacer más temas de ciencia y en el país no podía. Entonces, es verdad que cada vez era más importante la ciencia, la salud, pandemias, se abrió la sección de materia, no sé si te suena, materia son, bueno, ellos tenían una empresa aparte, venían de público, se montaron una empresa y luego al final el país, digamos que integró materia dentro de la redacción. Entonces, oye, yo pude hacer muchas cosas con ellos, ¿no? Muchas infografías. Y los temas que proponía, pues siempre tenían cabida en su sección, y cuando ellos querían una infografía me la pedían y bueno, trabajamos muy a gusto. Pero aún así, el día a día de un periódico de información general como El País, el día a día lo importante lo marca la agenda política, lo marca la economía, lo marca los partidos de fútbol. El fútbol me horroriza, no me gusta nada, me aburre un montón. No tengo nada en contra del fútbol, pero me aburre. Y bueno, pues yo dedicaba mucho tiempo a cosas que no eran lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces dije, a ver, yo me metí en este lío de infografía porque yo quería contar ciencia y bueno, pues quería dedicar más tiempo a la ciencia. Entonces al final dejé el país, ahí sí que fue decisión mía, dejé el país, aproveché para venirme a vivir a Asturias, que mujeres de Asturiana y bueno, pues también quería huir un poco de la urbe de Madrid. Y nada, me puse por mi cuenta. Y lo que quise es eso, dedicarme enteramente a la infografía. Y ahí fue cuando dije, ya no soy infografista del país, ahora soy infografista científico. Y el que le guste, bien. Y el que no, pues nada. Y nada, pues esas han sido mis motivaciones. En general, no me ha gustado apoltronarme o quedarme en un sitio, ¿no? En el país estuve 13 años, ojo. Pero bueno, ya hacia el final hacía proyectos, estaba en el país, pero luego llegaba a casa y hacía proyectos, hacía infografías para la clínica, bueno, tenía otras cosas, ¿no? Y bueno, pues igual me tenía que haber ido un poco antes del país, no lo sé, pero siempre he tenido esa inquietud. No me gusta aburrirme y me gusta cambiar. Entonces, yo creo que de ahí salió un poco todo. Claro, porque además es un paso valiente, ¿no? Estás ahí 13 años en el país donde has aprendido un montón y donde estás trabajando y están contentos contigo y decir, bueno, pues lo voy a dejar todo para lanzarme yo, ¿no? Y un contrato indefinido también. Es que... Por eso, ostras, es un salto ahí casi sin red, ¿no? Sobre todo en estos días que parece que todo el mundo busca esa estabilidad, ¿no? Y que mentes inquietas como tú, ¿no? Porque necesitan siempre un poquito más, ¿no? Y desarrollarse eso a nivel profesional siempre da un poquito más allá, ¿no? Y entonces así como surge, ¿no? Fundamentium, ¿no? Supongo, es cuando te estableces tú por tu cuenta. Cuéntanos un poquito qué es Fundamentium, cómo surge
y cómo estás organizado hoy en día, ¿no? Pues supongo... Sí, no, Fundamentium soy yo y yo soy, y yo soy Fundamentium y esa es la marca, digamos, desde la que hago infografías científicas, ¿no? Para todo tipo de empresas y bueno, también formación para gente que quiera aprender infografía científica, ¿no? Y bueno, pues nada, desde ahí es donde trabajo desde Asturias, pero no tengo ni un cliente asturiano, gracias a Internet. Pues tengo clientes en Madrid, tengo clientes en Barcelona y en Valencia. Dentro de España es lo que más, ¿no? Madrid, Barcelona y Valencia, que es donde hay más empresas biotecnológicas, científicas, médicas y todo esto. Y nada, bueno, también a veces para clientes extranjeros, ¿no? Ahora estoy trabajando con una empresa de Noruega que, bueno, me he encontrado, pues estupendo. Con alguna empresa alemana también y tal. Entonces, bueno, pues al final es eso, es mi servicio de infografía científica y Fundamentium es mi web, por si alguien la quiere mirar y suscribirse a esa newsletter que comentabas antes. La recomiendo. Trato de que sea entretenida y de explicar cosas de temas científicos y de comunicación, ¿no? De comunicación mediante infografía o visual, pero bueno, también de comunicación, porque yo creo que hay un poco de déficit de eso, ¿no? En el mundo científico y en las empresas y así, hay un poco de déficit hay necesidad de comunicar más y de comunicar mejor. Entonces, bueno, eso es lo que cuento un poco en mi newsletter, por si alguien se anima. ¿Y de dónde viene Fundamentium? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Pues Fundamentium viene de que yo en las infografías siempre intento encontrar la esencia de lo que quiero contar, ¿vale? La esencia, lo fundamental, lo esencial, ¿no? Hay muchos libros que se llaman Fundamentos de Matemáticas, Fundamentos de Física y, bueno, Fundamentium viene un poco de eso, porque yo siempre en las infografías, vale, son visuales, son atractivas, sí, a veces cuento muchas cosas, a veces menos, pero siempre, y eso es algo que en lo que me empeño, ¿no? Y que yo creo que es algo definitorio de mi forma de trabajar. Siempre trato de que haya una cosa importante, trato de identificar, este es el mensaje importante que queremos comunicar, ¿no? Vale, pues todo lo demás tiene que ir al servicio de ese mensaje esencial, central o fundamental, ¿no? Puede haber muchas cosas alrededor, pero todas tienen que colaborar para transmitir ese mensaje. Por ejemplo, ¿no? Pues hice una infografía sobre el estrés, cómo el estrés afecta al cuerpo. Entonces, bueno, pues el médico quería contar pues cómo afecta al páncreas, cómo afecta al corazón, cómo afecta al cerebro, estadísticas que lo relacionan con la alta mortalidad. Bueno, pues había muchísimas cosas que contar, ¿no? Pero al final, la idea es, digo, vale, lo que queremos contar aquí es que el estrés es malo, que afecta a todo el cuerpo y que puede matarte, ¿no? Sí, vale, pues ya está. Todo lo que se salga de esa idea central, que es que el estrés es una pisonadora que nos machaca a todos los niveles, todo lo que se saliera de esa idea central no es ruido, ¿no? Entonces toda la infografía va a girar en torno a esa idea. Entonces es un poco, esa es la idea del nombre, ¿no? Bueno, tratar de ir a lo esencial y quitar lo accesorio y siempre buscar transmitir ese mensaje central que es bueno, pues al final es el que queremos comunicar y el que queremos que todo el mundo conozca. ¿Y qué cambios ha supuesto pasar de ser asalariado con contrato indefinido a ser un emprendedor? ¿No? Un freelance, como se dice. Esa es una tela marinera, sí. Pues muchos buenos y algunos malos también. Es un salto complicado. No voy a decir que sea fácil, ni tampoco voy a aconsejar a nadie que lo haga. Tampoco voy a aconsejar a nadie que no lo haga. Ojo, pero creo que es algo que te tiene que apetecer, que tienes que querer y que bueno, que tienes que estar muy seguro de hacerlo, ¿no? Aunque yo estoy encantado, sé que tiene muchos contras, ¿no? Y que también puede salir mal, ojo. O sea que, entonces, bueno, pues las diferencias son, por un lado, las buenas es que tú te organizas, yo vivo donde quiero, no pierdo tiempo en ir a trabajar, no me como atascos, vivo donde quiero porque no tengo que estar cerca de la empresa
dentro de la ciudad, pero es que ni siquiera ya tengo que vivir en Madrid. O sea, ahora vivo en un pueblo de Asturias perdido por ahí. Bueno, no perdido, ¿no? Pero alrededor tengo campos y vacas. Y bueno, vivo y organizo mi horario, eso es una maravilla. Organizo mi tiempo, puedo estar más con mi familia. Y bueno, pues hoy tengo a mi hija enferma y está en casa, ¿no? Entonces, cuando salga esta entrevista, está con mi mujer, pero cuando salga con esta entrevista, pues estar un poco con ella y tal. Y no sé, en ese sentido me da mucha libertad. Yo también soy furgonetero, me gusta viajar en furgoneta camper, y a veces pues me llevo el ordenador y bueno, pues estoy trabajando por ahí también. Y o sea, en ese sentido, esa libertad y poder decir qué tipo de trabajos haces y qué tipo de trabajos no. O sea, yo mismo estoy definiendo ahora que hace tiempo, ¿no? Que quiero hacer trabajos grandes, bonitos, eso que te decía, ¿no? Pues trabajos muy elaborados. Si alguien me pide, no, una cosa rápida, pequeña y tal, y mira, pues eso yo no lo hago. Yo hago infografías grandes, de una página, de doble página, de triple página, pero menos no. Y pues eso lo puedes hacer porque eres tu jefe. Y ya está. Y yo decido qué tipos de tema cojo y qué tipos de temas no cojo. Si, pues alguna vez me han llamado empresas de cosmética, ¿no? Que quieren explicar cómo funciona su crema anti-envejecimiento, no sé lo qué. Y bueno, pues he investigado la marca y digo, mira, no me interesa trabajar con vosotros porque vendéis unos ideales de belleza que yo sé que hacen más daño en las niñas que otra cosa, así que no me interesa. Porque, ¿no? Pues porque no, porque tengo mis principios y me puedo permitir el lujo de utilizarlos, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, pues eso son ventajas, ¿no? Y creo que también profesionalmente puedes llegar a crecer más que en una empresa. Porque, pues eso, porque puedes llegar a hacer trabajos más elaborados, puedes formarte en lo que tú quieras, no sé. Yo estoy aprendiendo más que cuando estaba en el país y en el mundo aprendí un montón, un montón. Pero ahora estoy yendo por sitios por los que de otra manera no habría podido. Desventajas también tiene, Desventajas también tiene. Pues, bueno, la incertidumbre y la posibilidad de fracaso, claro. O sea, la incertidumbre en el sentido de que habrá meses que facturarás mucho y otros facturarás poco y te puedes pegar la leche y luego todo depende de ti. O sea, a veces echo de menos el salir del trabajo y decir, se acabó. No pienso hasta mañana o mira, tengo varios días libres hasta el día que me voy a entrar por la puerta, no tengo que pensar en el trabajo. Ahora no, está más asociado a tu vida y tienes que estar siempre pensando cómo voy a mejorar esto, cómo voy a sacar este otro servicio para ayudar a este tipo de personas que ahora no puedo, o voy a mejorar la página web, a qué publico mañana en LinkedIn, no lo sé. O sea, siempre tienes que estar dándole un poco a la cabeza. Entonces no descansas tanto. Sí, no, además que, joder, al final estás tú solo, de hecho que es fundamento que eres tú solo, o sea que tú llevas el tema de redes sociales, tú llevas el tema de marketing, temas de contabilidad y todas estas cosas. ¿Cuál de ellos externaliza? Hay algunas cosas que no, por ejemplo, claro, yo estoy solo pero busco la ayuda que haga falta. Entonces, por ejemplo, tema de contabilidad, finanzas y todo eso, yo tengo una gestora desde el día 1, porque dije, mira, esto no quiero saber yo nada de esto. No quiero saber, no, ojo. Tengo que saber cómo van las cuentas, tengo que saber dónde se me va el dinero, dónde no, si este cliente ha sido rentable, si este no. Eso tengo que saber y tengo que estar pendiente, pero bueno, las declaraciones trimestrales me las hace ella. En fin, es un tema que no me quiero yo meter, no voy a ser bueno nunca, no quiero y nada, no es mi... luego pues hay temas en los que pido ayuda. Por ejemplo, yo formación he hecho muchísima. O sea, yo no sabía por ejemplo, la newsletter. Para escribir una buena newsletter, pues me he formado. Entonces he buscado un copywriter que escribe bien, que me gusta cómo son entonces me he comprado sus formaciones, me he formado con él, he aprendido y bueno, pues ahora tengo un email marketing interesante, ¿no? LinkedIn, vi desde el día 1 que eso era ahí donde yo me tenía que mover, esa era mi red social, porque ahí es donde encuentro la gente de empresas, o CEO, directores de comunicación, o de marketing, o directores científicos de las empresas para las que yo quería trabajar. Entonces en LinkedIn, pues también me he formado en cómo hay que hacer, cómo estar presente en LinkedIn para que, bueno, pues para que funcione aquello, ¿no? De una manera
estratégica, pero no intrusiva. O sea, estar allí y publicar cosas interesantes y que te lleguen las oportunidades de quien las necesite. Y eso pues también informado. Entonces, y a veces necesito mi web, pues he contratado un diseñador web. O sea, unos diseñadores web que me la han hecho, porque no la voy a hacer yo. Y así con muchas cosas, ¿no? O sea, yo cuando necesito ayuda, o sea, no tengo gente contratada en plantilla, digamos, pero sí que he hecho mano de muchas personas. Hay veces que mis infografías, si una infografía, después de acabar la infografía, alguien necesita, muchas veces, ¿no? Pues un cliente me dice, oye, ¿podemos hacer una animación 3D de esto mismo? Y yo, sí, claro. Pero yo voy a gestionarlo, voy a escribir el guión porque tengo súper claro lo que queréis contar porque acabo de hacer esta infografía, pero la animación la va a hacer un animador con el que trabajo yo muchas veces y él se va a dedicar a animar. La locución, voy a contratar una empresa que tiene locutores profesionales en el idioma que tú quieras y que además puedes elegir, ¿no? Inglés británico, pues tienes 12, pues eliges el que más te apetezca. Y así, ¿no? O sea, ese tipo de... Bueno, pues yo busco al profesional que me haga falta según la situación. Es verdad que soy yo, pero bueno, no intento hacer cosas que no tengo ni idea porque perdería muchísimo tiempo y al final pues tienes que tener tu área de... Se llama área de genialidad, ¿no? No es que me crea que soy un genio, ¿no? Pero es el área de... Se llama así, es el área en la que tú realmente aportas algo y en lo que eres realmente bueno por encima de la media, ¿no? Entonces yo lo que sé hacer bien son mis infografías y luego comunicar lo que yo hago, yo creo que eso sí que lo tengo que hacer yo. Es decir, mi newsletter, que la escribo bastante rápido, y mis publicaciones en LinkedIn, que también son bastante rápidas, pero bueno, al final me quitan un tiempo a la semana, pero fíjate que eso no contrataría a un community manager, porque yo creo que lo tengo que hacer yo. Soy yo el que tengo que explicar lo que hago. Pero para todo lo demás, la ayuda que haga falta. Me parece muy bien. Además, a mí me gusta todo el tema del marketing y tal, pero vamos, en plan aficionado. Pero entonces cuando veo una newsletter que está bien hecha y tal, y que se ve que se ha aprendido lo que estás haciendo. Entonces ya se ve que sabes lo que estás haciendo, se ve en tu copyright, se ven los titulares, se ven cómo cuentas, en todo ese... Mucho storytelling, siempre cuentas muchas historias, ¿no? Y además lo hace muy entretenido, ¿eh? A mí yo que normalmente las newsletters muchas veces me apunto para ver cómo van y tal, y me desapunto, pero la tuya... Estoy todavía ahí, la sigo leyendo. Intento que te mantengas más tiempo. Intento que sean entretenidas, porque fíjate que yo creo que una cosa fundamental... Mira, esto se lo preguntaron a Carlos Arguiñano, ¿no? A Carlos Arguiñano, como sabéis, pues ha estado en televisión en diferentes programas con un menú al día, o sea, haciendo sus recetas, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, durante años y años y años y años. Y entonces le preguntaron, Carlos, ¿cuál es tu secreto? Y él decía, que tengo súper claro que en la televisión hay que entretener. Y ya está. Y entonces él lo hace a su manera, ¿no? Él lo mismo se disfraza, que canta una canción, que te cuenta un chiste. Bueno, pues eso que dijo él es que es clarísimo. Es que si tú aburres, da igual lo interesante que sea lo que cuentas. Da lo mismo. Si es un aburrimiento, no te va a leer nadie, porque la gente no quiere aburrirse. Ya se aburre en sus trabajos, ya se aburre en muchas cosas, como para que leer por gusto una cosa que estás contando tú que es un peñazo. O sea, no tú, o yo, ¿no? Entonces, si yo cuento mis infografías de una manera aburrida, teórica y peñazo, pues es que no me va a querer leer nadie y se van a desapuntar todos de mi newsletter y nadie va a comentar en LinkedIn y decir, joder, qué interesante esto que has puesto, y nadie se va a interesar por mí. Yo tengo que entretener. Ojo, no hacer el payaso, no decir chorradas, no, entretener. Es contar cosas interesantes de una manera no aburrida. O sea, bueno, hay una frase que dice mucho Ignacio López Goñi, no sé si lo conoces, es un comunicador científico de temas de virología, sobre todo, y dice que divertido es lo contrario de aburrido. No es lo contrario de serio. O sea, tú puedes ser serio y divertido a la vez. Pero eso, divertido, hay veces que hay gente que dice que piensa que no puede ser divertido porque eso no es serio. Ser divertido no es serio. No, es que puede ser perfectamente. Divertido es lo contrario de aburrido. Nada más. No confundamos. Entonces, bueno, pues tienes que entretener un poco, tienes que
con seriedad, contando cosas interesantes que valgan la pena, que aporten y que contribuyen, no aburrir a nadie, que si no, no vas a llegar a ningún lado, ni en el mundo corporativo ni en ningún sitio. O sea, hay veces que parece que cuando estás en una multinacional, entonces ya todo el mundo tiene permiso para ser más aburrido que para qué. Y yo creo que no. Yo creo que no. Como vas con traje no importa. Puedes aburrirme. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre lo he dicho que profesionalidad y seriedad no tienen por qué ir siempre juntas. O sea, puede ser divertido y profesional y puede ser... Y de hecho yo lo prefiero. Yo siempre intento ser desenfadado y tal, y no por eso quiero ser menos profesional que otro que va más serio, va enchaquetado, ¿no? Al final, Claro, yo creo que lo importante es hacer bien lo que hagas, ¿no? Y luego si lo comunicas y encima entretienes, pues muchísimo mejor, vamos. Mucho mejor, sí. Y en ese sentido las infografías van un poco en esa línea también, ¿no? Puedo estar contando un adelanto científico súper potente que va a salvar vidas, que va a curar a cánceres, lo que quieras. Es un tema serio y es un tema, pero, joder, puede ser un poco divertido, ¿no? Puede tener ilustraciones con color, puede estar contado con frases sencillas, puede dar gusto verlo y puedes incluso hacer metáforas visuales, ¿no? Compararlo con, yo qué sé, con un juego de mesa que he hecho alguna vez, ¿no? Comparar una terapia de los antivirales del SIDA con un juego de mesa. Joder, pues es entretenido y era bien serio el tema. Y si te lo leías, aprendías un montón. Bueno, pues ahora también me gustaría que, bueno, hemos hablado de Fundamentium, pero creo que no has comentado cuál es la página web para que la gente la vea. Estará en las notas, pero bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Sí, bueno, pues en fundamentium.com es bien fácil. Y si no, pueden buscar Everlongas y aparecerá también mi página. Y fundamentium.com es mi página web y luego también podéis buscar, si queréis, en LinkedIn, que es la red social que más utilizo y en la que tengo presencia y en la que publico cosas. Así que nada, esa sería mi manera la manera que tienen de encontrarme o de saber algo más de mí si a alguien le interesa el tema de las infografías, ¿no? Y cree que la ciencia puede ser bonita, además es bonita para los que nos gusta, pero puede ser bonita para todos los demás si la sabemos presentar de manera apropiada. Entonces, bueno, si alguien está un poco de acuerdo con esto, pues nada, que me busque por ahí. Totalmente de acuerdo. También has comentado que haces formaciones, ¿no? Para temas de... o hacer una buena infografía. ¿Dónde podemos encontrar esas formaciones? ¿En tu web? Por ahora, las formaciones que hago son para empresas que me lo piden, o universidades o lo que sea, pero bueno, en breve voy a sacar un curso online para que se pueda apuntar quien quiera, ¿vale? O sea, es un proyecto que tengo a corto plazo. Entonces, bueno, si a alguien le interesa ese tema, pues que se suscriba a mi newsletter, pues tú ya estarás. Los que estén en mi newsletter serán los primeros en enterarse, porque ahí es donde lo aviso todo primero. Entonces, bueno, luego ya lo pondré en mi web o lo que sea, pero de entrada lo mejor es que entre a mi newsletter y ahí lo avisaré, porque sí que es algo que he visto que mucha gente lo quiere. Y aunque yo lo hago ahora para empresas, para universidades o lo que sea, pues hay gente que a nivel particular dice, no, mi empresa no me va a apuntar, pero yo sí que me apuntaría, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que sí que llevo mucho tiempo queriendo hacer y que me voy a lanzar ya, porque creo que es interesante. Porque además creo que es algo que... O sea, yo tengo la firme convicción de que la ciencia y la medicina están ahí para ayudar a la gente. O sea, que son buenas en sí mismas, que es que hacen el mundo mejor y hacen nuestra vida mejor. Y bueno, creo que para que esa medicina y esa ciencia llegue más lejos y nos ayude, tenemos que comunicarla bien. O sea, la gente... Tú no basta con que inventes algo maravilloso y lo guardes en un cajón y lo publiques en un paper. Tienes que contarlo. Tienes que divulgarlo a los cuatro vientos y todo el mundo tiene que saber lo que estás haciendo para que te llegue financiación, para que los políticos inviertan en eso, para que la gente sepa que puede comprar lo que tú vendes o que sea, ¿no? Y entonces, bueno, creo que cuanta más gente sepa comunicar, mejor. Y la manera que tengo yo de comunicar, que es con infografía, creo que también es útil. Entonces, yo creo que cuanta más gente sepa infografía, mejor. O sea, yo puedo hacer mis infografías y muy curradas y tal, pero yo tengo un límite en lo que puedo hacer. Entonces creo que es interesante poder enseñar a mucha gente a más gente a que haga sus infografías, ¿no? Porque hay mucha ciencia que contar, hay muchas cosas que explicar y creo que cuantas más personas estemos ahí contándolo de diferentes maneras, ya sé que la infografía no es la única, ¿no? Pero
pero bueno, pues es la mía y yo creo que me apetece que haya más personas que lo puedan hacer. Porque creo que sí. Yo seré una de ellas, porque ya digo que el tema me llama mucho la atención y cuando has dicho que vas a hacer formaciones y tal, me han puesto así las orejinas como un perro. He dicho, así pues que nada, ya te veré en la primera edición del curso. Sí. Estate atento, ya verás. Sí, no, la verdad es que yo creo que es una herramienta muy chula y creo que va, como tú, o sea, pienso igual, que la ciencia y el método científico solo tienen sentido cuando se cierra el círculo, ¿no? Y revierte sobre la sociedad, ¿no? Si no, da igual los descubrimientos que tengas y luego no van a llegar a la gente, ¿no? Y claro, además hay una creencia que es que un descubrimiento científico, que si es bueno, que se va a extender y se va a aplicar. Y no es cierto, siempre es cierto. O a veces es cierto, pero muchos años después. O sea, fíjate que el tema de las vacunas de ARN que nos ha sacado esta pandemia, hay una científica que se apellida Caricó, creo que es, que lleva 40 años empeñada en hacer vacunas con ARN y nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso. Y fíjate a dónde... vale, que había muchas dificultades técnicas por el camino, pero realmente es que no creían en ello. No creían en ello. Y lo que tenía esta mujer era oro puro. Y fíjate a dónde nos ha llevado y a dónde nos llevará, porque las vacunas de ARN acaban de empezar. Han empezado con el coronavirus, pero van a usarse en muchas más cosas, ¿no? Y lleva 40 años, dale que te pego con ese tema, y que no encontraba financiación y las empresas le decían que eso que no. Y nada, y no había manera. Y es que pasa muchas veces. Nos parece que no, yo publico un paper y ya está. Y como es bueno, no. Hay muchos descubrimientos impresionantes que pasan desapercibidos y que se quedan guardados en un cajón. Entonces tú tienes que hacer un trabajo, no solo tienes que descubrirlo, sino que luego tienes que comunicarlo. Y no basta con un paper, no solo un paper. Luego tienes que ir a congresos, tienes que contárselo a otros profesionales, tienes que contarlo en una web, tienes que hablar con periodistas si puedes, en fin, que la ciencia es... la época esta del científico que encerrado en un laboratorio y sin contacto con el mundo descubriendo maravillas, eso no... Bueno, no sé si nunca ha sido verdad, no, y ha funcionado, ¿no? Pero eso no es así, no es así. Hay que comunicarlo, efectivamente. Hay que cerrar el ciclo, como bien decía. Sí, además yo creo que es verdad que muchas veces los científicos se les acusa de que están siempre ahí en su torre de marfil, que no salen, que no comunican. Pero la verdad es que los científicos tienen un montón de trabajo por delante y claro, comunicarlo no siempre es posible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que haya profesionales, los divulgadores, ¿no? Ya sean por redes, por libros, por artículos, por revistas o por infografías, ¿no? Que yo creo que es importante que asuman ese papel, ¿no? Que muchas veces los propios científicos no van a poder llevar a cabo. De hecho, ya en muchos proyectos cada vez resulta casi imperativo ya que esos resultados se comuniquen, ¿no? Entonces muchas veces, si ellos mismos no pueden, van a tener que contratar a profesionales como tú, ¿no? Para que ayuden en esa... Sí, yo creo que hay mucho futuro y mucho trabajo, ¿no? Hay becas europeas, por ejemplo. Yo he tenido varios clientes que nos han dado una beca europea de investigación. O sea, hay muchas, y no me sé los nombres, pero vamos, que van, implican, te dan ese dinero, pero implica la obligación de hacer comunicación. O sea, tienen que crear una página web, tienen que mover el tema en redes sociales, tienen que comunicar, porque la Unión Europea se lo exige. No pueden simplemente investigar y ya está. No. Tienes que investigar, pero luego comunicar a la sociedad lo que has investigado, porque si no consideran que es un trabajo completo. Yo entiendo que es verdad que el científico a veces no tiene tiempo, ¿no? Pero bueno, si tienes el interés, pues tal vez no tengas tiempo, pero buscarás el que haya una persona en tu laboratorio, si se puede, o en tu centro de investigación que se dedica a comunicación y en fin. Yo creo que hay que intentarlo siempre que se pueda, porque así es como la ciencia es completa y así es como también se consiguen grandes cosas, ¿no? Como que se aumente el gasto en I+D y ese tipo de cosas que en este país nos hace tanta falta. Sí, además hace falta ahí enseñarle a los políticos, ¿no? Y cosas que comprendan, que vean la importancia que tiene la ciencia como motor económico y como motor de desarrollo social, etcétera, y que precisamente gracias a estas actividades divulgativas, ¿no? Y por ejemplo una infografía es un ejemplo perfecto,
pues yo creo que hacer accesible toda esa información científica, ¿no? Que se está produciendo constantemente, porque además aquí en España tenemos una producción científica muy importante, lo que pasa es que no nos damos a conocer, no sé por qué. Entonces yo creo que es bueno que eso haya cada vez más profesionalidad enseñando a la sociedad, enseñando a los políticos qué es lo que se hace y por qué hay que invertir en ciencia, ¿no? Yo creo que hoy en día es fundamental. Sí. Bueno, pues ya no te quiero detener más, que te estará esperando ahí tu peque. Y sí me gustaría que antes de irte, hacerte dos preguntitas. Primera de ellas es, ¿qué le dirías a una persona que, o que quiera aprender de hacer infografías? ¿Cuál sería lo que tú dirías, oye, para aprender, sigue este itinerario o sigue estas cosas? Aparte de apuntarse a tu newsletter para cuando hagan las formaciones. Pues el problema con esto es que no hay una ruta definida, ¿vale? No hay una ruta definida, bueno, no hay una formación, no hay una vía por la que decir, venga, haces este camino y terminas siendo infografista científico. No lo hay, ni siquiera infografista, tampoco. O sea que no es fácil, pero el consejo general, digamos, sería que hiciera cosas, o sea, que practicara, que aprendiera programas y que se formara. O sea, formación y práctica, ¿vale? No puedes decir quiero ser esto y no dedicarle esfuerzo, ¿no? Entonces, y decir quiero ser esto y ya me contratarán para serlo. No, empieza a trabajar ya. Entonces, búscate formaciones, aprende programas, aprende Illustrator, aprende a hacer algunas ilustraciones o cálcalas si no sabes. Intenta explicar temas científicos con infografías, aunque sean rudimentarias y aunque no te salgan muy bien, ¿no? Pero mira cosas que hacen otros, trata de copiarlas, en fin, practica y fórmate. O sea, eso para mí es fundamental. No puedes decir quiero ser esto y ya está, ¿no? O sea, yo no sé, todo lo que quieras ser tienes que currártelo para serlo. Y luego pues ya según vayas cogiendo práctica y vayas mejorando, pues ya, bueno, pues ve buscando oportunidades profesionales y tal. Ahí sí que no te puedo decir una ruta, porque es algo que como no hay un camino, tampoco hay una manera de encontrar trabajo por ahí ni nada, pero bueno, pues es que hay centros de investigación, hay revistas, hay periódicos, hay webs de divulgación, pues tendrás que buscarte un poco la vida, ¿no? Pero principalmente eso, fórmate y practica. Y así irás mejorando, seguro. Si no. Si esperas a aprender por ciencia infusa o a que te contraten directamente y te enseñen a ser infografista, pues va a ser difícil. Y bueno, ya para terminar, como termino siempre, pues simplemente pedirte un consejo, ¿no? Para todos aquellos oyentes que están aquí escuchando el podcast o viendo en YouTube cuando lo suba, que pues que si les interesa el mundo de la comunicación, la divulgación, comunicación científica me refiero, pues ¿qué le dirías, no? Con un único consejo así, una pildorita que se lleven para casa. Para comunicar mejor, ¿quieres decir? No sí, para dedicarse. Por ejemplo, ya hemos hablado que para dedicarse sobre todo pues sería machacar y formarse a hacer, ¿no? Pero bueno, para quien quiera aplicar esto, bueno, no tiene por qué ser a nivel profesional, sino, por ejemplo, un científico que quiera mejorar un póster o alguien que quiera meter pues algo más gráfico en sus charlas, ¿no? Que no sea la típica imagen o la típica gráfica, sino algo un poquito más explicativo. Pues, ¿qué le dirías tú, ¿no? De cara a mejorar su comunicación científica, por ejemplo, a través de infografía? Vale, aparte de lo anterior, de formarse y practicar, es que rompan moldes, que se atrevan a romper moldes. Yo, sobre todo, en científicos lo que veo es que tienen muchas limitaciones, ¿no? O sea, no limitaciones, las limitaciones autoimpuestas, es decir, cosas que creo que se tienen que hacer así porque siempre las he visto así, ¿no? Como titular con 8 líneas porque tengo que poner toda la información en el título igual que en un artículo científico, ¿no? Atrévete a decir cómo matar, yo qué sé, como pues una infografía que estoy haciendo hace poco, ¿no? Cómo perforar las células tumorales o cómo mata las células tumorales haciendo los agujeros o algo así, atrévete. No hace falta que digas utilización de la molécula MKRC. Atrévete. No lo hace nadie, atrévete. Nadie hace un póster totalmente visual, atrévete. Nadie se atreve a quitar los logotipos de todas las empresas que han participado. Atrévete a hacerlo, porque a lo mejor es un aburrimiento todos esos logotipos. Nadie se atreve, saliendo de la infografía, nadie se atreve a empezar una charla
más que agradeciendo a todo, a fulano, a mengano, a zutano, a no sé qué, no sé cuántos, y eso es un aburrimiento, porque a ver, cuando terminas ya haces conectado. Atrévete a hacerlo, porque muchas veces las mejores cosas están más allá de lo que te sueles atrever. Entonces atrévete a romper moldes y a experimentar. Y a veces te saldrá mal, no digo que no. Si practicas y te formas, será menos, ¿no?, lo que te salga mal. Pero yo creo que en atreverse, detrás de ese miedo suele haber grandes cosas. Me parece un fantástico consejo. La verdad es que yo creo que en esta vida hay que atreverse más, ¿no? Y muchas veces nos puede el síndrome de impostor o el pensar que aún no estamos preparados para hacer algo. Yo creo que atreviéndose y rompiendo moldes es como vamos a destacar, ¿no? Y como podemos buscar ahí un poco nuestro sitio. Bueno, Ever, de verdad, un placer tenerte aquí. Creo que ha sido una charla interesantísima. Yo por lo menos la he disfrutado como un enano. Además, todas las curiosidades que tenía sobre las infografías me las has solucionado. Y ya te digo que estoy ahí con las ganillas de que saques tu formación, porque es un tema que me llama mucha atención y nunca he sido capaz de ponerme a ello y me gustaría hacerlo. Así que... Estupendo, pues nos veremos ahí. Estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Hasta pronto. Hasta luego, adiós a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este apasionante viaje por la trastienda de la biología. Y recuerda que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta muy pronto.